Hola, buenos días. Sé que no estoy en mi habitación y sé que tampoco estoy en la calle. ¿Dónde estoy? Estoy en una habitación de hotel. Y dejando bromas aparte, estoy en un hotel en Oviedo. Es por la mañana temprano, son las 8 de la mañana y estoy aquí porque voy a ir al CEMUO, al Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Oviedo, y estoy invitado. Qué fuerte. Si estoy un poco dormido, disculpadme porque, como os digo, es temprano. Simplemente quiero contaros que estoy aquí como ponente cumpliendo un sueño, y todo esto os lo enseñaré y contaré en el siguiente vlog. Pero hoy y esta mañana quiero aprovecharla para contaros qué ha sido la medicina intensiva para mí. No tenía pensado hacer este vídeo, tenía pensado hacer los típicos 2 vlogs dentro de medicina intensiva, que ya los hemos subido, y tenía pensado pasar la siguiente. Pero medicina intensiva me ha marcado mucho. Me ha marcado mucho y quiero resumirla un poco, lo que me ha parecido, qué pros, qué contras le he encontrado, qué he podido ver, qué no he podido ver, con quién me he encontrado, qué situaciones, qué profesionales. Pero antes de nada, voy a ir a por un café, que no he tomado café, voy a por uno. Voy a dejar aquí la camarita, que este plano no está nada mal. Sí, creo que más o menos sí, así que café y vuelvo. A ver, tengo que parar la cámara, ¿no? Perdón. Bueno, misión número 1 cumplida, ya tenemos cafecito. La verdad es que me han echado un poquito la bronca porque no se podía pagar con tarjeta, pero bueno, al final me han dejado, se han portado muy bien conmigo. Nada, voy a echarme esto en el cafecito, me lo voy a tomar y vamos a empezar a hablar de medicina intensiva. Por supuesto, antes de nada, me gustaría deciros que si os interesa la especialidad, a lo mejor hago alguna referencia. Tengo los 2 vlogs ya subidos por si a alguien le apetece verlos, son vlogs cortitos más o menos, y hay alguna referencia que haré a los vlogs. Pero bueno, en fin, voy a hablar un poquito en líneas generales, voy a hablar un poquito de pros, de contras, de lo que me han hablado. Prácticamente todo lo que sé es de opiniones y de cosas que me han dicho profesionales. Yo como tal tampoco he investigado mucho, y luego al final os contaré un poquito mi experiencia, qué cosas he vivido, qué cosas me han gustado y qué cosas no. Así que voy a echarme esto al café y vengo. Bueno, ahora sí que sí. Estamos todos, aunque esto me quema que flipas y no tengo dónde apoyarlo. ¿Qué es medicina intensiva? Medicina intensiva, para que me entienda todo el mundo, los que estáis en ciencias sanitarias y los que no, medicina intensiva es la UCI, es la persona dedicada y especializada a la unidad de cuidados intensivos. Y es que aquí ya quiero adelantar algo, y es que para poder tratar una persona crítica de cuidados intensivos te puede entrar cualquier cosa, con lo cual esta especialidad es súper multidisciplinar. Tienes que entender de muchas especialidades, tienes que entender de muchos abordajes, de muchos tratamientos, saber monitorizar un montón de órganos, en fin, es como veis muy completa. Es una de esas especialidades, como puede ser familia, como puede ser pediatría, como puede ser interna, en la que tienes que saber bastante de todo para poder enfrentarte al paciente típico. Ahora hablemos un poco de lo que nos interesa y de lo que viviré yo en los próximos años. ¿Qué es la residencia de medicina intensiva? Pues esa residencia es una residencia de 5 años. Es de esas especialidades que son 5 añitos. Es una residencia hospitalaria, evidentemente, pues no rotas en la atención primaria. No sé si en algunos hospitales rotas en el 061 o en el 112, es decir, en ambulancia, pero en sí es hospitalaria. Lo que está claro es que tú durante tu residencia, sobre todo los primeros años, rotas por muchos servicios, porque tienes que entender el abordaje específico de cada servicio. Y me explico. Para poder tratar a un paciente que ha sufrido un infarto y ha entrado en un shock cardiogénico y está muy grave, tienes que entender el abordaje intensivo y el abordaje que hace cardiología, con lo cual tienes que rotar en cardiología. Lo mismo con neumología, lo mismo con nefrología, con el riñón, en fin, tienes que rotar por muchos servicios. Y eso, en la residencia, mola. Sorbito de café. Otra cosa que quiero destacar, y aquí parece que ya estoy hablando un poquito de pros, así que sí, estos son pros, es que esta especialidad tiene mucha técnica. Yo me imaginaba que era una especialidad súper clínica, donde tú tienes que ver cómo está el paciente por la mañana, cómo ha evolucionado, cuáles son sus valores, cambiar la medicación, quizás hacer alguna prueba que tú puedas hacer. Sabía que hacían ecocardiograma, que hacían ecos, que podían pedir un mogollón de pruebas, pero no sabía que hacían técnica. Y os explico qué es técnica. En los pocos días que he estado, porque realmente no he estado 3 semanas, al final he estado 2 por culpa de los festivos, he visto muchas técnicas, he visto muchos médicos intensivistas. ¿Intensivos? He visto muchos médicos que han puesto marcapasos,
que para eso tienes que acceder a nivel de vía central. He visto poner vías centrales. He visto cómo han hecho traqueotomías. O sea, operaciones. Realmente es que tienes que aprender a hacer una barbaridad de técnicas. Tienes que aprender muchísimo sobre ecocardiografía, hacer ecografías del corazón, que es algo que hacen todos los días. Y realmente eso, he estado 2 semanas. No quiero ni imaginarme la de técnicas que hacen, pero en sí es una especialidad donde tienes que conocer y tienes que estar formado para poder hacer accesos venosos, para poder hacer accesos arteriales, que tiene esa parte y que yo no lo sabía. Realmente yo el abordaje que conocía de un paciente de urgencias es que llega grave, tú puedes hacer RCP, puedes intubar, pero hay cosas que nunca había visto hacer. Yo nunca había visto que un médico vea una parada y que lo que haga es poner un ECMO. ¿Un ECMO? O sea, un sistema, os lo expliqué en un blog, es un sistema de oxigenación extracorpórea, es decir, que su corazón, como no funciona, lo está haciendo una máquina, y para eso tienes que unir con 2 tubos a una arteria importante, a una arteria femoral, a una vena femoral, el ECMO, en fin, que hacen técnicas prácticamente quirúrgicas, técnicas que hacen los cirujanos vasculares, las traqueotomías, que me parecieron también bastante quirúrgicas, como que es una especialidad que, no es solo clínico. Tienes un montonazo de cosas que tienes que formarte para poder hacer y para poder salvar a tu paciente. Aparte de todo este tema de que te tienes que formar en muchas especialidades, te tienes que formar en hacer muchas técnicas, porque en algún momento tendrás que hacerlas, algo súper atractivo para mí es que hay un infinito, por así decirlo, de pacientes y de cosas que te puedes encontrar. Al final, lo más grave de tu ciudad o de tu área va a acabar estando ahí. En estas 2 semanitas he podido ver un montonazo de tipos de pacientes y de casos. Que sí, luego al final tú a lo mejor lees el paciente y te pone shock cardiogénico. En 2, te sale lo mismo, shock cardiogénico en el resumen. Ya, pero uno a lo mejor ha tenido un infarto que se ha complicado y entonces ha hecho esto. Otro tiene una enfermedad de 3 vasos, que significa que las 3 arterias principales del corazón pues no dan para más. Cada paciente era un mundo. He podido ver shocks cardiogénicos, como os digo, he podido ver shocks sépticos, había una barbaridad de politraumatizados, accidentes de tráfico, caídas, accidentes laborales. He podido también ver que tratan pacientes neurocríticos, que yo no sé por qué me imaginaba que esto a lo mejor era de una unidad más de neurología, pero no, había pacientes neurocríticos, es decir, pacientes que a lo mejor habían tenido un traumatismo cráneoencefálico, que nosotros lo llamamos TCE, para resumirlo, pacientes que a lo mejor les había explotado un aneurisma, pacientes que tenían una hemorragia subaracnoidea, pacientes neurocríticos. Luego, evidentemente, estaría toda la carpeta de pacientes, que también he visto bastantes, de intentos autolíticos, que al final, pues, son un sumum de otras categorías. Pacientes, imaginaros, que a lo mejor han tratado de autolesionarse o suicidarse tirándose desde un sexto andar, iba a decir, creo que eso es gallego, decir andar, desde una 6ª planta. Entonces, bueno, realmente tú lo que tienes ahí es un paciente politraumatizado, es un paciente neurocrítico también, porque a lo mejor muchos tenían hemorragias cerebrales, es un paciente que además tienes que llevar un cuidado muy intensivo de los riñones y del corazón. Sorbito de café. Otra cosa de la que me habían hablado en cuanto a esta variedad de pacientes es que, de alguna manera, muchas veces o muchos días en la UCI también se acompaña al paciente en la última etapa de su vida, en la última etapa vital, porque son pacientes que tienen patologías crónicas de muchos años de evolución, que hacen una descompensación última brutal, y de alguna manera pues tú tienes que tratar el confort, tienes que tratar que estén bien, que no les duelan, que puedan estar con su familia y en la UCI controlados, sedarlos, en fin, acompañarlos en esa última etapa final. Así que lo que me solían decir, que supongo que muchos habéis escuchado, sobre todo los estudiantes de medicina, de que en la UCI muere mucha gente. Sí, efectivamente muere mucha gente, pero tienes también esa parte de la medicina que, aunque suene fuerte decirlo así, también es bonita, porque tienes la posibilidad de ser tú quien acompañe a esa persona al final de su vida y que se vaya como se tiene que ir, sin dolor, y que se vaya como ha vivido, bien. Otra cosa que se puede leer si buscas un poquito sobre especialidades, y clave en esta especialidad, es que es súper activa. Tú no tienes que meterte en un quirófano, aunque hay situaciones en las que sí, pero bueno, no te tienes que meter en un quirófano, no es tu día a día, no te tienes que meter en una consulta, tienes que estar en la UCI. Tienes que estar en tu ordenador o en varios ordenadores, tienes que estar moviéndote. Es una especialidad muy, muy, muy activa, en la que no paras. Y las guardias, punto muy importante de esta especialidad, también. No paras quieto. Y aquí nos encontramos con el dilema, para mí, de esta especialidad,
Y es que tiene algo que por una parte es un pro y por otra parte es una contra, que son las guardias y lo activa que es la especialidad. A mí me flipa que algo sea activo, que mi día a día el llegar allí vaya a ser activo, tenga que ver a mis pacientes, pedirles pruebas, verlos, analizar, ponerles medicación, regularlo, que a lo mejor esté de guardia y entre algo muy grave, que tenga que atenderlo, todo eso me gusta. Pero el hecho de que, uno, las guardias sean tan activas y dos, y más importante, haya tantas guardias, te frena un poco si te paras a pensar si es algo que tú querrás cuando tengas 55 años. Conocí a un médico que me dijo que no puedes decidir en función del trabajo que tendrás. En el sentido de que no puedes decidir entre dos especialidades por, bueno, esta tiene mejor calidad de vida, esta peor. Tienes que elegir por cuál te llama más la atención y dónde te ves tú más feliz. Tiene razón, pero creo que también es responsable pensar que a lo mejor con 60 años no me apetece estar corriendo de un lado a otro sin parar. O a lo mejor sí, con lo cabezón que soy. Me voy a quitar la sudadera que estoy sudando. Entonces, en realidad, con esto estaríamos entrando también en la parte de contras, porque las guardias no se sabe si son pros y contras. Y no me estoy refiriendo a que las guardias solo sean muy complejas. No, realmente haces muchas guardias dependiendo del servicio. He visto profesionales que han hecho 3 guardias en una semana. He visto profesionales que casi hacen 10 guardias en un mes. Eso es insostenible a nivel de salud y a nivel personal y a nivel de tener una vida más allá del hospital. Pero bueno, es que me ha gustado mucho. Que me lío y vamos a ir terminando. Otra cosa que tienes que analizar es el tema del empleo. Lo que me han podido decir muchos intensivistas ya de varios hospitales es que ahora mismo y en los próximos 20-30 años va a haber mucho empleo en medicina intensiva porque es un trabajo muy necesario. Además, y esto es algo que me interesa, aunque no sé si al final lo utilizaré, los médicos españoles son muy valorados a nivel internacional. Vale, pues los UCIstas concretamente lo son y mucho, porque son personal súper capacitado, que tienen que saber hacer técnicas, que saben sobre el paciente crítico, que saben llevar una UCI, en fin, es personal que se valora mucho, con lo cual si yo cuando termino la residencia, y ojalá sea así, quiero irme a otro país, a vivir fuera, a conocer otra lengua, otro hospital, otra cultura, en otra esquina del mundo, esta especialidad está bien. Y no me estoy echando un triple, varios de los médicos con los que estuve habían estado en el extranjero trabajando y no tuvieron ningún problema. Y luego en la parte de contras, bueno, realmente tengo que deciros lo típico y lo que ya os he dicho, que las guardias son muy duras, que tienes que hacer muchas, que a nivel de calidad de vida, pues el tema de las guardias se echa para atrás, aunque tu día a día puede estar bastante bien, dependiendo del servicio en el que estés, y poquito más. Bueno, y tenemos que ir terminando porque me tengo que ir al congreso, pero bueno, vamos a la parte final. Y siento este rollo, pero realmente quería tener guardado aquí lo que opino de esta especialidad porque quería grabarlo en caliente. He terminado ayer fue mi último día de prácticas, con lo cual quería tenerlo aquí y grabarlo en caliente para si cuando el día que tengo que decidir o esas semanas en las que pensaré después de hacer el MIR, verme estos vídeos, a mí también me servirá. Vamos con mi experiencia, y aquí sí que no hay guión. He estado, como os he dicho, 2 semanas más o menos. He estado con un médico adulto, tampoco voy a decir mayor, que no sabes ya qué puedes decir, pero bueno, una persona con mucha experiencia en medicina intensiva. Al principio me pareció que ponía mucha distancia entre nosotros, pero luego acabé entendiéndolo. Me pareció una persona que me enseñó mucho, una persona muy humilde, una persona bastante cercana y una persona con cariño, que hace las cosas con cariño. Me pudo enseñar bastante, me hacía bastantes preguntas, empezó a valorar el hecho de que yo tuviese tanto interés por la especialidad y al final estas 2 semanas me sirvieron bastante. Sí que es cierto que encontré también bastantes médicas que eran un poquito bordes y no tengo miedo de contarlo aquí, ya sabéis que os lo cuento todo. De hecho se me hicieron un par de tweets virales porque conté precisamente esto, ¿no? Médicas bordes que no tenían excusa para ser así de bordes con alguien que no les estaba ni mirando, que trataron quizás un poquito mal a alguna compañera. Yo no sufrí esto, así que tampoco voy a hablar de ello, pero bueno, esto no quiere decir nada, hay bordes en todos lados, o en todos los sitios hay personas bordes, igual que hay patitos feos en todas las camadas de patitos. Como os dije, pues estos días he podido ver una variedad de pacientes brutal. Me ha gustado lo que es el trato con el paciente. Sí que es cierto que no nos vamos a engañar, la mayor parte de los pacientes están intubados, inconscientes, y no puedes interactuar con ellos, pero muchas otras veces sí. Y es bonito el cariño, la atención intensiva que tienes que ponerles y lo mucho que tienes que saber de todo. No he tenido la oportunidad de ver muchas acciones de emergencia como tal. Sí que es cierto que he podido ver algún politraumatizado, algún neurocrítico, pues imaginaros una persona que iba conduciendo y de repente se empezó a marear, empezó a vomitar en el coche, consiguió parar el coche y lo que estaba teniendo era una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia cerebral.
he podido ver esos casos de pacientes que están llegando en esas situaciones, pero tampoco he podido ver muchos casos muy emergentes, ¿sabéis? Donde pueda haber realmente la medicina intensiva. He podido ver una mini parada, pero tampoco mucho. Me hubiese gustado estar ahí un par de meses, pero sé que eso es inviable. Otra cosa que me ha frustrado bastante, y esto ya va dirigido un poquito a esas personas que os va a ocurrir esto. Que vayáis a prácticas, que vayáis al pase de planta, que esto os lo enseño en los blogs, el momento de la mañana, el primer momento de la mañana, en el que cuentan cómo han pasado la noche los pacientes. Normalmente o muchas veces después del pase de planta los médicos se van a desayunar. Y yo entiendo que no quieran que vayamos con ellos, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que no te avisan. Oye, fulano, oye Dani, me voy a ir un momento a desayunar, así que si no te importa vete haciendo esto o espera un momentito aquí, te prometo ir rápido, discúlpame, prefiero desayunar solo, tranquilo y empezar bien la mañana y yo lo entenderé. Pero bueno, el tema es que se fue muchas veces y me dejó ahí. Eso es el único detalle que a mí me pareció bastante mal. Entonces lo que quiero contaros es que en estas situaciones hay solución. La solución que tomé yo es, aprovechando que había hecho el pase de planta, me cogía todas mis anotaciones de todos los pacientes y de las 30 camas que había en la UCI, iba una a una viendo desde fuera cómo estaba el paciente. Paciente número 1, un intento autolítico de hace 3 noches, pues que ha hecho esto, esto y esto, que ya ha terminado esta perfusión, que está mucho mejor, está mucho más reactivo, se ha desintubado ayer, está muy... y lo ves desde fuera. Lo vuelves a leer y lo ves desde fuera. Y te quedas con la situación del paciente, con sus constantes, con los fármacos que está utilizando. Cama número 2. Esto es un paciente que ha tenido un infarto, acabó en un shock cardiogénico, se le puso un ECMO, un sistema de circulación extracorpórea, bueno, de oxigenación extracorpórea. Luego se le quitó porque fue un poquito mejor, la contractilidad del corazón también ha mejorado, se desintubó, tal, butamina, en fin, lo ves. Y así uno a uno. Estas tonterías que solo se pueden hacer en UCI, no solo se pueden hacer en UCI. Yo las he hecho también en planta, aunque tienes que tener un poquito más de respeto y de cuidado. Las he hecho en unidades de intermedios, las he hecho, en fin, que siempre va a haber algo que puedas hacer. Otra cosa que he hecho, aunque lo he hecho menos en UCI, es acercarme al personal de enfermería. Si algo he aprendido en estos 6 años, es que el personal más valioso del hospital es enfermería. Como estudiante y seguro que como residente y seguro que cuando sea especialista será así. Tienes que acercarte a ellos, tienes que darles los buenos días, tienes que agradecerles los detalles que tienen contigo, porque por lo general te van a cuidar. Siempre. A mí me han cuidado un montonazo, me han permitido ver cosas, me han explicado, pregúntales qué hacen, pregúntales cómo lo hacen, por qué lo hacen, interésate por ellos, porque vas a aprender un cojón. Eso no se puede decir, ¿no? Así que a problemas yo diría que soluciones. Esta es una buena. Tampoco tengo mucho más que contaros, ha sido una experiencia muy bonita estos días. Además he podido salir pronto, he podido seguir estudiando. Ahora nos toca la especialidad de ginecología. Espero no haberme enrollado mucho. Con esto terminamos. Como os digo, la próxima especialidad es ginecología, la próxima pediatría y nos encerramos. Nos encerramos aquí en Oviedo. Ahora toca ir al congreso, pero bueno, luego tocará volver en junio para encerrarnos para el MIR y no habrá más especialidades. Vamos a por estas últimas semanas, vamos a empezar a aumentar las horas de estudio en Twitch porque puedo y porque quiero y porque tengo muchas cosas acumuladas. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí y tenéis cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de idea de vídeo que os gustaría que hiciese, por favor, dejadla en comentarios, que me flipa responder comentarios, es de las cosas que más me gusta hacer. Y nada, con esto me voy al congreso, me voy a seguir enseñando un poco lo que es el congreso, que lo enseñaré en redes sociales y como siempre, espero nos veamos en el próximo vídeo.